¿Usted conoce su doctrina? Le pregunto en esta hora, ¿usted ha sido adoctrinado? Quiero pedirle, por favor, que me preste unos minutos sus oídos. Que me preste unos minutos su corazón. Y con todo mi corazón, le pido que en esta hora me permita cumplir mi función de atalaya con usted. El apóstol Pablo le dijo a uno de sus ministros, a los cuales él adoctrinó, ministros que tuvieron un adoctrinamiento. Y en este caso cito a Tito, al cual en el capítulo 12, en el versículo 1, el apóstol le dijo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando la Biblia nos habla de la sana doctrina, se refiere al conjunto de enseñanzas que Cristo nos dejó en su palabra. Se refiere a sus enseñanzas que no han sido contaminadas por falsa doctrina y también por falsas interpretaciones. Escúcheme en esta hora. Sobre todo en este tiempo, hay una sorprendente falta de adoctrinamiento en el seno de la iglesia. Sí, mi hermano. Hay una tremenda falta de adoctrinamiento en el seno de la iglesia. Y hago la diferencia, no de conocimiento, sino de adoctrinamiento. Porque muchos conocen la Biblia, y los digo así de frío, todos pueden conocer la Biblia. Ya no hay un problema de falta de conocimiento, nadie puede decir que ignora. Además que todos son maestros ahora. Pero el problema es que en el corazón de la iglesia lo que le falta es el adoctrinamiento. Y adoctrinar es transmitir, en el caso de nosotros los creyentes, transmitir, enseñar lo que creemos. Lo que creemos. Tenemos que tener claro qué es lo que creemos, en qué creemos. Tenemos que estar bien adoctrinados en lo que creemos.
Para eso necesitamos un adoctrinamiento. Necesitamos que alguien nos adoctrine. Mire, le voy a dar un ejemplo. Usted sabe que cada partido político tiene su propia doctrina. Y quien pertenezca a ese partido debe sujetarse y enseñar y practicar la doctrina de ese partido político que dice que representa. Es por eso que los de la izquierda no se ven con los de derecha, ni los de la derecha con la izquierda, porque todos estos partidos tienen su propia doctrina y la creen y la defienden, tienen sus propios principios. Ahora volviendo a lo nuestro, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Ahora le pregunto, ¿y cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Y cuál es la doctrina de la iglesia primitiva a la cual nosotros pertenecemos? Antes de nombrar algunas nomás, quiero decir en esta noche, Jesucristo fue el que impuso su doctrina, la impuso su doctrina. Adoctrinó. Los discípulos recibieron adoctrinamiento. No solo conocimiento, fueron adoctrinados. La iglesia fue adoctrinada por los apóstoles. La iglesia primitiva recibió adoctrinamiento. ¿Cuál fue la doctrina de Cristo? ¿Cuál fue la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál fue la doctrina de la iglesia primitiva? Si usted y yo decimos que somos siervos de Cristo, tenemos que tener la misma doctrina. Hacer la misma doctrina. Y tenemos que ser adoctrinados. Haber recibido un adoctrinamiento. De lo contrario, estaremos en graves problemas. La primera doctrina de la iglesia, voy a nombrar algunas básicas solamente para que usted tenga una idea. Era que Jesucristo era el Señor. Eso se llama unicidad. Amén. Él mismo lo dijo, para que se predicase en su nombre. Esa era una doctrina de la iglesia. La doctrina de Jesús, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de la iglesia. Segundo, bautismo en el nombre de Jesús. Doctrina de los apóstoles, doctrina de Jesús, doctrina de la iglesia. Tercero, ser lleno del Espíritu Santo. Doctrina de Jesús, doctrina de los apóstoles, doctrina de la iglesia. Cuarto, arrepentimiento. Doctrina de Jesús, doctrina de los apóstoles, doctrina de la iglesia. Quinto, la santidad. Doctrina de Jesús, doctrina de los apóstoles, doctrina también de la iglesia.
Solo dos más. O tres. El amor. No el amor carnal, el amor de Dios. No el amor pasional, el amor de Dios. Doctrina de Jesús, doctrina de los apóstoles, doctrina de la iglesia. La obediencia. Escúchame, pueblo de Dios. La obediencia. Doctrina de Jesús, doctrina de los apóstoles, doctrina de la iglesia. Y lo último, por nombrar, el orden del ministerio. Una doctrina de Jesús, una doctrina de los apóstoles, doctrina también de la iglesia. Doctrina es practicar, es saber, conocer, es haber sido adoctrinado, estar dispuesto a cumplir las enseñanzas. Pero lamentablemente, hoy en la iglesia se están viviendo los días, los mismos días en que nos habla Jueces capítulo 21, versículo 25. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y no nos engañemos. No nos engañemos. El espíritu de rebelión, el espíritu de soberbia, el espíritu de desobediencia que el diablo disimuladamente metió en el mundo, no nos engañemos, también lo ha logrado introducir en el seno de la iglesia. Y nos encontramos ahora con una iglesia que hace lo que bien le parece. ¿Y qué es lo que vemos en el seno de la iglesia? Somos del nombre, pero honramos a Jehová. Y la iglesia dice, no, no importa. No, si no importa, no hay problema, es lo mismo. Y no es lo mismo, porque no es parte de la doctrina. Somos del nombre. Nos bautizamos en el nombre de Jesús. Pero no creemos ni queremos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y resulta que esa fue la doctrina de los apóstoles. Somos del nombre. Pero resulta que en la iglesia hay células. Células, hermano. Doctrinas que no son ni de Jesús, ni de los apóstoles, ni de la iglesia primitiva. Somos del nombre. Y resulta que en la iglesia del nombre se votan a los hermanos de espalda.
Y eso nunca lo practicó ni Jesús como doctrina, ni los apóstoles como doctrina, ni la iglesia primitiva como doctrina. Somos del nombre. Y resulta que en la iglesia del nombre administran mujeres. Y eso nunca sucedió, ni con Jesús, ni con los apóstoles, ni con la iglesia primitiva. No era parte de la doctrina que la mujer se posesione del lugar del varón dentro de la iglesia. Es más, la Escritura refuta todo eso. Somos del nombre. Pero las cosas se hacen no como dice la Biblia, no como ordena el pastor, sino como a mí me gusta. Somos del nombre. Pero en los púlpitos el predicador habla cualquier cosa. Y entonces la iglesia ni siquiera tiene la capacidad de distinguir en qué doctrina está metida. Es por eso que en los apostólicos del nombre de Jesús se debe distinguir que sí hay doctrina y también que sí hay adoctrinamiento. Adoctrinamiento, sí, yo hago adoctrinamiento. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué tenemos doctrina y por qué tenemos adoctrinamiento? Porque eso sucedió con Jesús, eso hizo Jesús, eso sucedió con los apóstoles, eso hicieron los apóstoles, eso sucedió con la iglesia y eso también hizo la iglesia. Si usted no conoce su doctrina y nunca ha sido adoctrinado, no ha tenido un adoctrinamiento, Dios me libre. ¿Qué clase de ministro y hermano y hermana es? Dios me libre. Mire, escuche usted lo que la gente decía de Jesús y lo que decían de los apóstoles y de la iglesia. Escúcheme, escúcheme. Le dije, présteme sus oídos y présteme su corazón en esta hora de la noche. En Marcos capítulo 11, en el versículo 17 y 18, dice, y Jesús les enseñaba. Es decir, Jesús los adoctrinaba. Y les dijo, ¿acaso no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Sin embargo, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y aquí me gusta lo que dicen los que estaban allí. Y dice, ¿oyeron los escribas? ¿Escucharon los principales sacerdotes que lo buscaban cómo matarlo? Porque le tenían miedo. Porque todo el pueblo, escúchenme, porque todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿De qué estaba admirado el pueblo? No estaba admirado de un personaje que hacía milagros. No estaba
admirado de un personaje que sanaba al ciego o resucitaba a los muertos. La escritura aquí dice que estaban admirados de su doctrina. Y en relación a los apóstoles, el libro de los Hechos en el capítulo 13, hermanos, los primeros versículos, se nos dice que hubo un varón que se llamaba Sergio Paulo, un procónsul. Dice que llamó a Bernabé y a Pablo porque deseaba oír de Dios. Yo encuentro precioso a eso, hermano, por Dios. Y llegaron a hablar con este varón. Y usted conoce la historia, dice que allí en el camino estaba Elimas. Y este dice, le resistía. Es decir, que contendía con todo lo que Pablo y Bernabé estaban diciendo, todo llevaba todo la contraria. Porque la escritura dice que trataba de apartar de la fe al procónsul para que no escuchara a Pablo ni a Bernabé. Pablo dice que tuvo que reprenderlo. Lo reprendió. Pero vamos al versículo que nos interesa. Luego que Pablo reprende a Elimas, y si en el intertanto escucha el procónsul lo que Pablo y Bernabé le hablaron, dice que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó y quedó maravillado de la doctrina. Nosotros como ministros y siervos de Dios no podemos hacer cualquier cosa en la iglesia, por hermano, por Dios. Tenemos que sujetarnos a la doctrina de Jesucristo. La iglesia se tiene que sujetar a la doctrina de Cristo, de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Tenemos que sujetarlo a ellos. No podemos hacer lo que a nosotros se nos ocurre. Si la escritura dice, si usted lo ha leído, dice que la iglesia cuando comenzó en un principio, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que no se apartaban de la doctrina, hermano. Perseveraban. La iglesia en el principio perseveraba en la doctrina de los apóstoles. El mismo libro de los Hechos en el capítulo 5, en el versículo 28. Dice que las autoridades le dijeron a Pedro y a Juan y a los otros apóstoles, no denunciamos estrechamente, no denunciamos como diciendo, pero si nosotros le advertimos a ustedes que no enseñaran más en estos nombres, sin embargo ustedes han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Qué es lo que habían impuesto? ¿Qué es lo que habían impuesto ellos? ¿Qué es lo que habían hecho estos siervos de Dios en toda Jerusalén? ¿Qué les llamó la atención a las autoridades de allí? ¿Qué es lo que habían impuesto? Sus costumbres, sus tradiciones, lo que a ellos les parecía, no de una doctrina que ellos habían aprendido, que ellos habían recibido de parte de Cristo. Y es por eso que Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, pero ten cuidado de ti mismo y ten cuidado también de la doctrina. ¿Y qué me dice usted? Cuando Pablo le habla a la iglesia de Corinto, a ver, le dice, a ver, hermano,
¿Qué hay, hermano? ¿Qué hay cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo. Y luego dice, cada uno de vosotros tiene doctrina. ¿Qué hay cuando os juntáis? ¿Qué tiene usted cuando se reúne? Mis amados hermanos, es tanta la falta de adoctrinamiento que los hermanos a veces se van de la iglesia y se van a otra. Sin importar lo que allí en la otra se enseñe o se haga, no les importa. Ah, no, dice si son del nombre. Son del nombre, tienen lo mismo que ustedes. Pero no. Sabrán que Jesús es Dios. Pero si ha sido bien adoctrinado, se dará cuenta que hay una gran diferencia. Hermano, nosotros, por ejemplo, nosotros hemos tenido hermanos que en los apostólicos del nombre de Jesús aprendieron, porque le enseñamos, los adoctrinamos bien. Que Jehová nunca fue el nombre de Dios. Y después algunos, por distintas razones, se fueron de la iglesia, pero se fueron a otra iglesia, donde invocan el nombre falso de Jehová, pero dicen que no les importa. No les importa, hermano, como si les diera lo mismo. Si les da lo mismo, significa entonces que no tienen ningún amor por la doctrina. Ningún amor por la doctrina. Significa que nunca dejaron ser adoctrinados. Que siempre hicieron lo que quisieron. Y hacen lo que quieren. Porque les da lo mismo. Y no da lo mismo, pues hermano, porque la Escritura dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y porque el nombre de Dios es importante, pues hermano, ¿cómo va a dar lo mismo? Pero sin embargo a muchos les da lo mismo. La iglesia necesita adoctrinamiento. ¿Y sabe qué, hermano? Es tanta la falta de adoctrinamiento que hay en los hermanos del nombre, que nunca se han despojado de sus costumbres trinitarias. Eso indica la falta de doctrina, la falta de adoctrinamiento, porque aunque son del nombre, pero cargan con sus posturas, con su forma de adorar y con su forma de ser, las mismas de un trinitario. Eso indica falta de adoctrinamiento, falta de doctrina. Y la historia se repite, han pasado miles de años. Y el hombre sigue haciendo lo que mejor le parece. Sin darse cuenta que lo que a nosotros nos parece no es necesariamente lo correcto delante de los ojos de Dios. La Biblia nos dice que es peligroso hacer lo que a nosotros nos parece.
Porque Eva, en Génesis capítulo 3, versículo 6, le pareció bien lo que hacía y tomó del fruto, lo cual según ella era agradable a sus ojos, pero arruinó a toda la humanidad. En Génesis capítulo 9 vemos a un Noé que también le pareció bien emborracharse y sus hijos pecaron. Vemos a un Lot en Génesis 13 que a él le pareció bien una tierra, una llanura que vio allí con sus ojos, y usted sabe que su final fue desastroso porque terminó en Sodoma y en Gomorra. En los días apostólicos, a Ananías y a Zafira les pareció bien quedarse con parte del dinero. A ambos, a este matrimonio, tanto a él como a ella, les pareció bien mentir y murieron. Tengamos cuidado de hacer lo que a nosotros nos parece. Hay una doctrina de Jesús, hay una doctrina de los apóstoles, hay una doctrina de la iglesia, la cual no se puede cambiar ni por todo el oro del mundo.